Lo primero que te viene a la mente al ver el número 13 es la mala suerte o las misteriosas bellezas de las matemáticas. En muchos lugares se dice que trae mala suerte, pero ¿hay realmente alguna base para ello? ¿Por qué precisamente el 13 y no el 12 o el 14? Sin embargo, desde el punto de vista matemático es un número bastante especial. En primer lugar, el 13 es uno de los números primos, que son mis favoritos. Además, no solo es primo, sino que también es un número Lhasa. ¿Entiendes la lógica de los números primos y Lhasa? Tanto el 13 como el 31 son números primos y Lhasa. Pero eso no es todo. El 13 también es un número de Fibonacci, lo que demuestra que está directamente relacionado con la proporción áurea. Además, el número de sólidos regulares definidos por Arquímedes es exactamente 13. Otro dato interesante es que, si sumamos los cuadrados de los dígitos del 13, es decir, el 1 y el 3, obtenemos 10. Si sumamos los cuadrados de los dígitos del 10, obtenemos 1. En matemáticas, los números que llegan a 1 de esta manera se denominan números felices. Por lo tanto, el 13 es, en realidad, un número muy feliz. Pero, ¿cómo es posible que al mismo tiempo se le asocie con la mala suerte? ¿Por qué algunos de nosotros nos horrorizamos al ver el 13? No creas que exagero al hablar de miedo. Si te fijas, en los ascensores de algunos hoteles no hay botón para la planta 13. Por supuesto, no solo no hay botón, sino que la planta también se omite en el plano. Probablemente la mayoría de las personas que pulsan el 14 no se dan cuenta de que en realidad se alojan en la planta 13. Además, en China, números como el 4 y el 14 también se consideran de mala suerte, por lo que en algunos hoteles puede resultar muy complicado llegar al piso que busca. Por ejemplo, si se aloja en un hotel de Shanghái y le da miedo el 13, no le recomiendo que pulse el botón del piso 16. En otras partes del mundo, los números de las puertas se escriben como 12 más 1 o, a veces, 12A para evitar el 13. Esta preocupación puede surgir incluso cuando los edificios están en construcción. Supongamos que tienes este miedo. Es posible que el hospital al que acudes para recibir tratamiento no tenga una habitación con el número 13, pero ¿este miedo puede llegar a ser tan grave como para requerir tratamiento? Para algunos, sí. De hecho, en 1910, el psiquiatra Isadore Coriat definió una fobia específica para esta situación en su libro Abnormal Psychology, triskaidekafobia, o miedo al 13. Uno no puede evitar pensar que tal vez sea necesario inventar una fobia específica para la incapacidad de pronunciar esta palabra. Un momento, quizás ya exista. ¿Qué les parece esto? Frigatriskidekafobia. No es el nombre que se le da a la ansiedad por no poder pronunciar la palabra anterior, sino la versión ampliada de la fobia anterior, el miedo al viernes 13. Se dice que al menos 20 millones de personas en todo el mundo padecen esta afección. Entonces, ¿de dónde surge el miedo al 13? ¿Existe alguna fuente en la que se base? Por supuesto, si seguimos la pista nos encontramos con una famosa obra de arte, La Última Cena. Se considera que en este cuadro Leonardo da Vinci representó la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser crucificado, según la fe cristiana. De hecho, en la escena se ve a Jesús en el momento en que dice que hay un traidor entre ellos. La sorpresa en los rostros de los apóstoles se refleja en sus expresiones, que parecen decir ¿cómo es posible? Y seguramente ya habrán notado que hay un total de 13 personas alrededor de la mesa. Según la leyenda, el último en unirse a la mesa fue el apóstol Judas, es decir, la 13ª persona y el traidor. Por eso, incluso hoy en día, algunos restaurantes elegantes de Occidente no permiten que 13 personas se sienten juntas en una mesa. Sin embargo, no es muy acertado vincular el origen de esta creencia directamente con el cristianismo, ya que en la Biblia no hay información clara al respecto. Por lo tanto, hay que remontarse más atrás, unos 1800 años antes de la Última Cena, es decir, unos 3800 años antes de nuestros días. Debemos fijarnos en las leyes escritas más antiguas y mejor conservadas de la historia, que surgieron en Mesopotamia, las leyes de Hammurabi. Estos textos, grabados en escritura cuneiforme en una piedra cilíndrica de aproximadamente 2 metros de altura, constan de un total de 282 artículos, pero no existe el artículo 13. Se dice que incluso en aquella época el número 13 se consideraba de mala suerte. Desde este punto de vista, podemos decir que esta es la prueba más antigua que tenemos de la mala suerte del 13, o más bien una prueba no escrita. Sin embargo, esta afirmación es discutible. No podemos afirmar con certeza si realmente se hizo tal numeración. Lo interesante es que en algunas historias, leyendas y mitologías de la misma época se encuentran trazas similares. Por ejemplo, se dice que los persas que vivían en lo que hoy es Irán no salían de casa el día 13 del mes para evitar la mala suerte. Según la leyenda, en los versos 13 del Canto de Ishtar, considerado un poema antiguo de Babilonia, aparece el nombre de la diosa de la muerte. El hecho de que la carta número 13 del tarot sea la muerte, completa este cuadro. Si nos remontamos aún más atrás, nos encontramos con la mitología escandinava. En Valhalla, 12 dioses se reúnen en una mesa.
¿Te suena? Pero hay más. Llega un 13º invitado no deseado, Loki. Poco después, Baldur, el dios más querido de la mesa y símbolo de la bondad, pierde la vida como consecuencia de la traición de Loki. Así que, una vez más, 13 personas no caben en una mesa. La 13ª persona trae mala suerte. En mis búsquedas de fuentes no he encontrado ningún registro fiable que lo confirme directamente. Desde un punto de vista epistemológico, es difícil de determinar con certeza. Sin embargo, hay un detalle llamativo. El nombre de la persona considerada de mala suerte es Loki. La similitud fonética con la palabra inglesa lucky, que significa suerte, nos hace pensar, quizás el 13 debería traernos suerte. Al fin y al cabo, en muchas culturas, el 13 es una edad de madurez. La etiqueta PG-13 que vemos en las películas indica que pueden verlas los mayores de 13 años. Actualmente, para abrir una cuenta en YouTube, donde me están viendo, también se requiere tener al menos 13 años. Otras plataformas sociales como Facebook, X, Twitter e Instagram tienen límites de edad similares. Entonces, ¿deberíamos llamarlo suerte o mala suerte? Los 13 años son, sí, el comienzo de muchas cosas, pero también el umbral de la salida de la infancia. Según las investigaciones, aproximadamente el 10% de los estadounidenses le temen al 13, es decir, la triscaidecafobia es común. Sin embargo, los mismos Estados Unidos, o más bien la América del Norte, fueron fundados por 13 colonias, lo que hoy se conoce como 13 estados. Por eso, en el dólar hay muchos símbolos relacionados con el 13, como los 13 escalones de la pirámide incompleta, las 13 letras de la inscripción, las 13 estrellas, las 13 flechas y las 13 hojas. En la década de 1880 se fundó incluso el Club de los 13 para acabar con esta superstición. Sus miembros, entre los que se encontraban presidentes estadounidenses, se reunían cada 13 del mes para cenar en mesas de 13 comensales. ¿Y adivinen qué pasó? La 13ª persona de la mesa no murió allí mismo. Aunque no fue inmediatamente, con el tiempo, por supuesto, todos fallecieron. Por lo tanto, no parece posible establecer una relación directa y constante entre la muerte y el número 13. Que un número como el 13 nos traiga suerte o mala suerte tiene más que ver con nuestra perspectiva, porque la mente humana tiende a buscar un orden en su entorno, o, como en el caso del 13, un desorden, una anomalía. Cuando encuentra ejemplos así, los acumula y une los puntos para intentar ver el panorama general. Pero, ¿lo que ve es realmente una imagen, la verdad o una ilusión? Quizás deberíamos plantear esta pregunta primero a los artistas. Por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que vio el panorama general y lo plasmó en el lienzo. O a Taylor Swift. El primero sentó las bases para que el 13 se asociara con la mala suerte con su cuadro. La segunda es una famosa estrella del pop que tiene muy buena relación con el 13. Taylor Swift nació el 13 de diciembre. Su primer álbum alcanzó el estatus de oro en 13 semanas y en una ceremonia de premios la sentaron en el asiento 13 de la fila 13. Todavía le gusta escribir el número 13 en sus conciertos. Además, hay un detalle interesante. Una de las huellas más antiguas que acabamos de mencionar aparece en las leyendas escandinavas. La canción de Swift, titulada The Lucky One, es la 13ª del álbum Red, y en ella aparece la palabra Loki, exactamente 13 veces. Gracias por vernos, hasta pronto.